Que no conoce, pues si la hubiera conocido, entendieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre, no el hombre. Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no viven. Es verdad que Dios ve el corazón, no se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Le bendiga, Dios le bendiga. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetas y sacabas lo oculto a la luz, donde el pueblo tenía temor. Por eso decidí volver a ti. Muchos ministros de hoy quieren grabar un CD para obtener dinero y fama. Se le olvida que esto es para ministrar a las almas. Dios le continúe bendiciendo. Si puede compartir este video con alguien, amén, amén. En breve comenzamos. Aquí. Muchos ministros de hoy predican de la palabra, pero no conocen a Dios de él. Gloria a Dios. Palabra, esto es una vivencia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Bueno. Quiero volver a aquellos tiempos. Dios le bendiga a todos los que están en sintonía. Gloria a Dios. Le bendiga a todos en esta preciosa hora. Aleluya. Breve comenzamos. Si puede compartir este video con alguien, hágalo. Aleluya. Bueno, así que empezamos, gloria a Dios por esta bendición. Saludos a todos que están por ahí en sintonía, la iglesia local, los amigos, los hermanos, gloria a Dios, los que nos sintonían en esta preciosa hora. Estamos tocando este tema, gloria al nombre del Señor, acerca de la teoría de conspiración que se ha levantado acerca de la doctrina o lo que es el dispensacionismo, ¿verdad? Se dice por ahí que el dispensacionalismo es una enseñanza infiltrada por satanistas dentro de la iglesia. Y vamos a estar viendo eso hoy a la luz de la escritura y vamos a ver algunos argumentos, ¿verdad? A ver si todo apunta a la realidad. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a estar hablando acerca el dispensacionalismo de Scofield y Darby y su desarrollo histórico. Vamos a estar hablando de la teoría de conspiración versus la doctrina bíblica. Vamos a ver si el posttribulacionismo es exclusivo de una iglesia que proclama como la iglesia verdadera. O sea, se supone que si el posttribulacionismo es tan verdadero como muchos lo proclaman, se supone que la iglesia sea una verdad exclusiva de una iglesia verdadera. Derribando el argumento que si es viejo es verdadero y si es nuevo es falso. Vamos a ver eso a la luz de las escrituras. También vamos a ver si es una herejía la postura pretribulacionista
Estamos preguntando, ¿es una herejía la posición tribulacionista? Vamos a ver si el arrebatamiento de la iglesia pretribulacionista es algo sensacionalista. Vamos a ver lo que es el uso del argumento ad hominem, que es una expresión latín, es un recurso de desesperación. Vamos a ver también el estudio de la palabra y el papel que juega el Espíritu Santo al iluminarnos las grandes verdades bíblicas. Vamos a ver la perspectiva postribulacionista, una postura sin esperanza, sin fe, y es una postura que su naturaleza es pesimista. Esa es su naturaleza. Y vamos a ver si los libros de ocultismo son confiables para traer enseñanza a la iglesia. Es una pregunta. Bueno, vamos a comenzar. Y si algunos de los que están aquí no saben de lo que estamos hablando, le voy a leer dos escritos que yo no los busqué, me los enviaron y encontré algo curioso, y por eso es que quiero traer algo a la duda de palabras. No sé si cuánto lo han leído, pero voy a leer el primer argumento, es un poquito corto. El segundo argumento es un poquito más largo, que ha surgido que nosotros estemos hablando aquí en esta noche. Repito, me lo enviaron. No conozco personalmente las personas que escribieron esto, tampoco es algo personal. Simplemente me pareció curioso y es bueno nosotros analizarlo también a la luz de las escrituras. Primer argumento por lo cual estoy haciendo este video, le voy a leer el escrito. Dice de la siguiente manera: Scofield toma sangre de recién nacido por dos días durante 3 años consecutivos, dice el post. Scofield, para que su Biblia de referencia a Scofield tuviera éxito rotundo, fue aceptada sin ser descubierta, evaluada, investigada y examinada por 100 años. El día domingo 31 de octubre de 1909, a las 3 p.m. de la tarde, un acto de brujería satánico, toman sangre de 3 niños recién nacidos, que fueron asesinados, desaparecidos, lo cual repitió el día primero de noviembre del mismo año, y lo hizo así por 3 años. Este acto fue dirigido por 2 brujas satanistas. Scofield, repito, el acto de beber sangre repetidamente por 3 años consecutivamente por la misma fecha, y la bibliografía es tomada del libro Actos de Poder, Brujería, Bebidas, Claves, Patrones para el Éxito del Siglo XX, capítulo 6, página 341, párrafo 4. Por eso es que estamos haciendo este video, porque me llegó este argumento y queremos analizarlo con nuestros hermanos aquí. Gloria al nombre del Señor. También queremos leer otro argumento que vamos a discutirle aquí en esta noche. Es el siguiente. Dice, y lo voy a leer textualmente. Bueno, dice: el dispensacionalismo, como surge el invento y la falsa doctrina del dispensacionalismo. Una pregunta: la creación de las dispensaciones. ¿Quiénes inventaron las dispensaciones? Un corto resumen abreviado. Dice de la siguiente manera: el día 6 de junio del 1879, Scofield y William Blackstone, a las 9 de la noche de la mañana, le hacen una visita a la bruja Mary Carthew-Leveaux, la reina del vudú de Nueva Orleans, quien era de profesión ocultista, espiritista, medium, sacerdotisa del vudú, comandadora, enfermera, herbolaria, propietaria de 3 botánicas. Bueno, esa mujer es terrible. Estos viajaron juntos por sugerencia de un mercenario jesuita políglota, o sea que sabía muchos idiomas, enviado del Vaticano para cubrir todos los gastos. Ellos llegaron hasta allí para consultar y recibir instrucciones de ella y someterse a los rituales Yoruba Lukumi. Rituales Yoruba. Bueno, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé si eso pertenece a la rama del vudú o a la rama de los palos mayombe. Bueno, hice poseído por los espíritus de Loa y Papá Bondey, él los reprenda.
para que los mismos los guiaran en tener éxito rotundamente en la publicación, venta, distribución de la futura Biblia de referencia Scofield y la teoría dispensacionalista. Allí, por una gran suma de dinero, patrocinaron por la logia masónica de los 6 secretos, más 2 mafias italianas compuestas por aristócratas, y ambos a la nota de dispensacionalismo de Scofield le practicaron un conjuro, hechizo satánico, sobrenatural y demoníaco, muy bien detectado, para que dicho conjuro, hechizo, arropara y envolviera, engañara a las mentes y pensamientos de las multitudes por más de 100 años. La misma bruja espiritista le sugiere que le ordena visitar Londres, Inglaterra, para conocer y consultar con Brooke Foss y Fenton John, expertos en griego del Nuevo Testamento y crítica textual. Además, lo mismo eran ocultistas y expertos espiritistas de pertenencia a 2 organizaciones satánicas, por medio del cual semanalmente montaban sesiones pagadas para comunicarse con los demonios y espíritus inmundos. El 30 de octubre de 1879, Westcott guiaron a concejal y sugirieron a Scofield y William E. Blackstone que la única forma de crear un rapto secreto y una dispensación lema por etapa, en 7 etapas, era manipulando, torciendo y transgiversando, emanando los textos del Génesis hasta el Apocalipsis, creando diversas dispensaciones para así darle más fuerza, peso y credibilidad a la teoría del rapto secreto y del dispensacionalismo premilenarista, torciendo y enmañaron a todos los conceptos e interpretaciones de Efesios capítulo 1 verso 10, Efesios 3, 9, 1 Corintios 15, 24, 28, Apocalipsis 20, lo cual unieron y mezclaron con las notas notas y cátedras, conferencias que tenían con el obispo Joseph Anderson Singer, con el Concilio Trinitario Dublín en la República de Irlanda, y John Nelson Darby, acerca de el dispensacionalismo, el lenguaje profético futurista, el rapto secreto pretribulacionista y todos los inventos, cuentos, historietas y especulaciones, teología de la doctrina premilenarista, las cuales cargaban y tenían en su poder. Ellos sugirieron que para tener efectividad con la publicidad, con la futura Biblia Scofield, deberían visitar un grupo de participantes en encantamiento de mágica del Devil Trap Bow, pereza dirigida por un llamado chamán espiritista, para que los errores de la doctrina falsificada y la doctrina de la Biblia Scofield no pudieran ser detectados durante muchas décadas por nadie. La escritora y novelista Lady Georgina, participante secreta de espiritismo, brujería y ocultismo, aportó los detalles, toques finales para la creación y organización de diferentes dispensaciones de los fanáticos, historietas y argumentos ficticios de rápido secreto premilenarista. Dicho concepto, años más tarde, fueron tomados por Finges Dake, autor de la Biblia anotada de referencia Dake. Esos son los 2 argumentos que hemos leído. Y la bibliografía de consulta y de lectura tiene aproximadamente algunos 13 libros, de los cuales yo diría que el 50% son libros de consulta de ocultismo y brujería. Así de entrada, cuando leemos estos 2 argumentos en contra estas 2 publicaciones van dirigidas a demonizar lo que es el dispensacionalismo, el pretribulacionismo, que es que la iglesia no pasará por la gran tribulación, y el premilenarismo, o sea que nosotros creemos que antes del milenio Jesucristo viene a establecer el milenio, porque no puede haber milenio sin el rey. Aleluya. Entonces, ya vemos de entrada que hay 2 versiones. Según un grupo, obviamente los 2 se los atribuyen a la brujería,
pero cuando analizamos el contexto o analizamos la historia, hay dos grandes diferencias. Unos dicen que fue por un chamán, ¿verdad? Y otros dicen que fue por la reina del vudú en New Orleans. Parece que los que hicieron la teoría no se pusieron de acuerdo a ver cómo iban a hacer el cuento de la teoría para que le saliera bien. Entonces, esta teoría que estamos derribando en esta noche, que obviamente es una falacia y es una mentira del diablo, para derribar lo que es el dispensacionalismo. Amén. Entonces, de entrada tenemos que decir, y quiero comenzar por este punto, y quiero comenzar por lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, el verso 20. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Verso 21, no he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. El verso 28 dice, el verso 27, dice: pero la unción que vosotros recibiste permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Es verdadera, no es mentira. Según ella os he enseñado, permanecer en ella. ¿Cuál es el contexto que Juan está escribiendo esto? Juan está escribiendo esto en este contexto porque la filosofía gnóstica se había infiltrado dentro de la iglesia y el gnosticismo decía que solamente los iniciados a través de algo especial, solamente ellos tenían esas revelaciones especiales. Por eso que el gnosticismo significa conocimiento, viene de una palabra derivada griega, conocimiento. Y Juan está escribiendo esto para decir a la iglesia: no, todo aquel que tiene la unción conoce la verdad. Y la unción que permanece en vosotros nos enseña todas las cosas. Entonces, de primera entrada tenemos que analizar y entender cómo es posible que nosotros le estemos atribuyendo poderes al diablo y a la brujería y al satanismo, para que esa falsa enseñanza se cuele dentro de la iglesia y que en 100 años nadie ha descubierto que esa enseñanza es proveniente del enemigo y de Satanás. Entonces, a mí me cuesta mucho entender por qué, o mucho creer esta teoría conspirativa de que es por medio de actos de brujería se coló esta enseñanza dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque jamás el plan del diablo irá por encima del plan de Dios. Es contraproducente, es negar la soberanía. Claro que Satanás es el príncipe de este mundo, pero Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso que tenemos que tener muy cuidadosamente a la hora de nosotros poder proyectar y entender al pueblo de Dios y hacerle creer que el diablo es el que está en control. Claro, el diablo está en control del mundo y de su gente, pero Dios es soberano y la soberanía de Dios tiene 3 puntos muy importantes. Número 1, la preservación, la provisión y el gobierno. ¿Qué habla de la preservación? Es que lo que Dios creó, Dios lo cuida. Segundo, ¿qué habla de la provisión? Que lo que Dios creó también lo sostiene. Tercer punto, el gobierno, que lo que Dios creó, que lo sostiene, aleluya, que lo cuida, también está por encima de él. Entonces, ¿cómo es posible que si Dios ha instituido a su iglesia y montones de gente, por ejemplo, tengo que mencionar el caso de el evangelista Gigi Ávila, y no es que uno endiose a la gente, pero si vamos a analizar, aleluya, las cosas conforme a la lógica, porque estos argumentos se tienen que entonces analizar conforme a la lógica, y por eso es que vamos a utilizar la lógica para entonces comenzar a analizar estos escritos que los encuentro sumamente ridículos. Amén. Siervo G. Ávila, hace poco fui a la oficina de él. Cada vez que vienen pastores y misioneros aquí, no pueden hablar. Gloria al nombre de Jesucristo. Pastores y misioneros los llevamos aquí a 15 minutos. El Ministerio Cristo viene. Y el Ministerio Cristo viene, entré a la oficina de él y creo que esa fue la primera vez que entré. Había 4 doctorados. ¡Pam! Entonces significa que el siervo el tipo era doctor en la palabra. Eso es lo primero. Segundo, hay una vida de oración que respalda ese ministerio.
y un testimonio intachable de un hombre de Dios que ganó miles de almas para el reino de los cielos. Entonces usted me quiere decir a mí que un hombre que se ganó miles de almas, una enseñanza que está plasmada en la iglesia, fue por obra de Satanás, y alguien que está enseñando que lo que se quiere decir es, aleluya, que lo que se quiere decir es que esa enseñanza es proveniente de Satanás, pues entonces significa estamos limitando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque montones de gente tienen el deseo de escudriñar las Escrituras y nosotros pretender, y yo creo que hay que ir yo creo que el que tenga la oportunidad de un instituto bíblico, que vaya. Pero una cosa es el instituto bíblico como un fundamento para que te enseñe las cosas bien, las cosas, y usted poder seguir aprendiendo. Y otra cosa es la iluminación del Espíritu Santo. Que cuando usted tiene una vida de oración y de búsqueda a Dios y usted lee la Escritura, el Espíritu Santo le va a iluminar lo que usted está leyendo, porque se hace presente. Entonces este tipo de argumento limita no solamente el poder de Dios, limita la función del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, ¿verdad? Entonces creen que por medio de investigaciones y de leer libros de brujería es que entonces nosotros vamos a descubrir la verdad. ¿Y de cuándo acá la verdad procede de la mentira? Por eso que una de las preguntas que queremos contestar: ¿cómo es posible que se utilicen libros de referencia de brujería para traer o enseñar una verdad a la iglesia? Yo estaba buscando algunos libros de referencia que habían puesto en la bibliografía, y una de ellas era una enciclopedia de ocultismo, brujería, conjuro, etc. Y había un libro que hablaba de los seres de otro planeta. ¿Y cómo usted me va a decir a mí que un libro que habla de seres de otro planeta me va a decir a mí, me va a enseñar a mí una verdad? Por favor, pero ¿a dónde es que vamos a llegar con tanto disparate que se vive dentro de la casa de Dios? Gloria, eso yo podría pretenderlo escuchar de alguien indocto, pero de personas que se proclaman doctos en la palabra, utilizar argumentos tan elementales, tan irracionales, y lo lindo es que se contradicen, porque si están hablando del sensacionalismo, ¿qué más sensacionalismo trae esa enseñanza? Eso parece una película de terror. Eso parece algo de embuste. Y no es que estamos limitando el mundo de las tinieblas, pero Dios es superior a todo principado, potestad y hueste de maldad que se menciona en este siglo y en el siglo venidero. O sea, nosotros tenemos que, iglesia, estamos en unos tiempos donde la gente, aleluya, creen a cualquier cuento del diablo. Entonces, no le puedo creer a la Biblia de Scott Field, pero sí puedo creer a un libro de brujería que yo lea y que me diga un montón de disparates. Alabado sea Dios. Entonces es como que ilógico, irracional, es como loco. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando se pierde la iluminación del Espíritu Santo, aleluya, cuando se pierde la espiritualidad y se vuelven gente biblicista, porque ese es el término correcto, biblicista. En este caso no son ni biblicistas porque no están utilizando un argumento bíblico, no hay una exégesis, no hay un profundo, aleluya, análisis al texto del griego en su contexto para traer entonces un comentario conforme al contexto escritural, sino que buscamos ahora libros de brujería para entonces, como se nos acabó los argumentos, tenemos que entonces acudir a cuentos de camino y a cuentos de brujas que parecen películas de misterio para entonces tener que derribar, aleluya, lo que está establecido durante años. Pero ¿qué clase de Espíritu Santo la gente tiene? Pero ¿qué clase de Dios a ellos les sirven? El Dios que la brujería tiene poder, inherencia y autoridad sobre los creyentes. Cuando la Biblia dice que ninguna alma forjada contra ti prosperará y Dios condenará toda lengua que se levante en juicio contra tuya. ¿Dónde está ese texto que Dios cubra a los suyos? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo que guía a la iglesia a toda verdad y a toda justicia de aquellos que amamos a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Ese cuento de camino, como dijo un pastor por ahí que parece de Harry Potter, alabado sea el nombre de Jesucristo, es una falacia. Y eso tiene nombre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El argumento que se utiliza, gloria al nombre de Jesucristo, para entonces nosotros poder desacreditar una enseñanza, alabado sea el nombre del Señor, se llama, aleluya, esa palabrita latín que es un ad hominem, que es un argumento contra el hombre.
un tipo de falacia, un argumento que por su forma o contenido no está capacitada para sostener una tesis, que consiente en dar por sentado la falsedad de afirmaciones, tomando como argumento quien en el mismo está. Para utilizar esta falacia se intenta desacreditar a la persona que define una postura señalada, una característica o creencia manipulada de esa persona. Entonces, como no tengo los argumentos suficientes para desmantelar el dispensacionalismo, no tengo argumentos o una tesis preparada para desmantelar el arrebatamiento pretribulacionista, entonces yo acudo y investigo la vida de alguien para utilizar esos pormenores que, si cierto o falso, no está en discusión aquí, porque aquí no somos defensores de hombres, somos defensores de la palabra del Señor. Independientemente, aleluya, lo que demuestra es una falta de capacidad coherente y bíblica para responder y refutar con responsabilidad, aleluya, un argumento. Lo que demuestra es incapacidad. Segundo argumento muy importante que debemos tener. No sé si entiendo, y es razonable la pregunta, es que no puedo leer la Biblia de Scofield, mas sin embargo puedo leer el libro de ocultismo. Eso a mí no me cuadra. ¿Qué hace un ministro leyendo libros de ocultismo? ¿De a cuándo acá la verdad procede de la mentira? Juan capítulo 2, verso 21 dice: no os escribo como si ignoréis la verdad, sino porque la conoce, porque ninguna mentira procede de la verdad. Otra pregunta que tenemos que analizarnos: ¿será un libro de ocultista una referencia confiable para establecer verdades dentro de la iglesia del Señor? Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, ¿será un libro de ocultismo razonable para establecer una verdad dentro de la iglesia? Argumento número 3. Según la fuente del libro mencionado, que es Acto de Brujería, Poder, Clave, Patrones para el Éxito del siglo XX, Scofield hizo un pacto satánico para que la Biblia Scofield tuviera éxito. Lo que nos lleva a pensar son varias cosas. El diablo ayudó a que la Biblia se tuviera venta de éxito. Independientemente, por ejemplo, tengo esta Biblia que es Vida Plena, tiene sus escritos, pero no porque tiene sus escritos deja ser palabra de Dios, tiene 66 libros. Entonces, lo que no me cuadra a mí, ¿cómo es posible que esa teoría dice que Scofield bebió sangre de niño durante 3 años para que la Biblia se vendiera? O sea, como que no me cuadra. Entonces, el diablo quiere que la Biblia se venda. Tremendo, ese diablo es un bruto. Entonces, obviamente trata de desacreditarle el dispensacionalismo que está desacreditado la Biblia, la palabra de Dios, al mismo tiempo con dicho argumento. O sea, no, la desesperación es tante que no solamente están desacreditando el dispensacionalismo de Scofield, están también desacreditando la Biblia como palabra de Dios. O sea, en la desesperación de quererla atacar, y dicho sea de paso, Darby y Scofield están muertos. O sea que ni los muertos aquí se salva de la lengua de muchos cristianos. Que Dios nos ayude. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, de acuerdo a esta teoría, la Biblia Scofield tuvo éxito de venta gracias a un pacto con el diablo. Dios mío, que Dios nos ayude. Entonces, la mayoría de los cristianos están sin cobertura de Dios. Entonces, la mayoría de los cristianos entonces ya no tienen Espíritu Santo de Dios, aleluya, dentro de ellos para conocer una mentira, una verdad. Y si usted me dice, no, es que hay muchos cristianos que son medio chuletas, claro que hay cristianos carnales, pero yo no he visto ningún cristiano carnal comprando una Biblia de estudio, ¿sabe? Aleluya. Y mucho menos les gusta el estudio de la palabra del Señor. Todo el que estudia la palabra de Dios porque siente hambre por escudriñar las escrituras. Esto también nos lleva a preguntarnos otra cosa. Creo que igual de valioso es el hecho que si el producto iba dirigido al pueblo de Dios como un acto de brujería, estuviera poder sobre los cristianos. Obviamente hay cristianos que no creo que estarían en plan, los cristianos carnales no estarían en el plan de comprar una Biblia, porque eso no es una actividad carnal. Otra cosa que tenemos que tener es también
se le otorga demasiado poder a la brujería y al diablo, poniendo a la iglesia y a Dios, al Espíritu Santo, su soberanía en un estado de por debajo de los poderes de la tiniebla. ¿Cómo es posible que estemos poniendo al enemigo por encima de la soberanía de Dios? Cuando yo escucho predicadores diciendo que la iglesia todavía tiene muchas cosas de la iglesia católica, a mí me prende eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque eso es un sendo disparate. Le estamos diciendo al Espíritu Santo que no ha hecho bien su trabajo. ¿Cómo es posible que estemos limitando el poder del Espíritu Santo y engrandeciendo instituciones, conspiraciones y al mismo diablo por encima de la autoridad que tiene Dios sobre la iglesia? Yo no he visto disparate más grande como este, hermano. Usted me disculpa, no es personal, pero esto es uno de los disparates más grandes que yo he escuchado en mi vida. Primera de Juan capítulo 20, 21 y 27, en otra versión para que me entiendan, dice de la siguiente manera: pero ustedes no son así, porque el Santo le ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que le escribo no porque no conocen la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Verso 27. Ustedes han recibido al Espíritu Santo. Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad y no es mentira. Entonces, cuando nosotros nos sometemos al escrutinio, estos textos obviamente no libran la responsabilidad de nosotros poder aprender seriamente. Si usted quiere estudiar en un instituto teológico, gloria a Dios y aleluya. Pero esto habla de una dimensión que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, de acuerdo a Juan capítulo 16. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué está diciendo Juan en el contexto? Juan el apóstol está hablando del espíritu de anticristo, o sea, referencia al gnosticismo, que su filosofía distorsionaba la cristología, entre otras cosas más. Juan estaba afirmando que la iglesia tiene el Espíritu Santo, la cual guía a toda verdad y a toda justicia, de acuerdo al Evangelio según San Juan capítulo 16, verso 13. Entonces, ¿cómo es posible que algo tan diabólico como se pinta en esos argumentos, ¿verdad?, del dispensacionalismo, aleluya, tenga tanto poder sobre la iglesia? La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿el dispensacionalismo tuerce alguna doctrina fundamental de la palabra del Señor? El dispensacionalismo no tuerce ninguna doctrina fundamental de la iglesia. Pastor, ¿cuál es la doctrina fundamental de la iglesia? La doctrina del cielo, la doctrina del infierno, la doctrina del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la Biblia, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de los ángeles, la doctrina de los demonios, la doctrina de la salvación, la doctrina, todos son doctrinas fundamentales. Y el dispensacionalismo no tuerce ninguna de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Catalogarla como herejía es una herejía, catalogarla como herejía. Lo que demuestra es una falta de desconocimiento bíblico. Aleluya. El simplemente hecho que el sistema teológico dispensacionalismo ofrece una comprensión mejor sobre el arrebatamiento pretribulacionista, los quieren demonizar. ¿Por qué? Porque cuando la gente no pueden en contra de una verdad, atienden a demonizar el que lo promueve. Eso no es nuevo. Eso es lo que comenzamos diciendo del documento ad hominem, el argumento ad hominem, que es en latín, que es un argumento que va en contra de la persona para desacreditar lo que la persona dice. Ahora bien, el dispensacionalismo no tuerce ninguna doctrina fundamental de la iglesia. Es una herejía decir, porque herejía lo que significa es disparate. Y ahorita vamos a analizar lo que es herejía, lo que es ortodoxia, lo que es heterodoxia. Vamos a analizar lo que es dogma. Vamos a analizar esas palabritas. Vamos a analizarlo ahorita. El simplemente hecho de que el sistema teológico dispensacionalista ofrece una mejor comprensión del arrebatamiento pretribulacionista, esta gente lo quieren desmantelar. Y no solamente desmantelar con argumentos, si fuera una tesis, si fuera una exégesis,
de un argumento bíblico llevado al idioma original en el contexto, pues sería un poquito mejor. Pero ni siquiera esto se acerca a un estudio serio de la palabra. Vamos a ver, el dispensacionalismo es un sistema de interpretación que busca establecer la unidad de las escrituras a través de un enfoque centrado en la gracia de Dios. Aunque los dispensacionistas reconocen diferentes administraciones o dispensaciones a través de las cuales Dios puso al hombre en posiciones de confianza, enseña que la respuesta de la revelación de Dios a cada dispensación es por fe. La salvación siempre es por gracia a través de la fe. Los dispensacionalistas llegan a un sistema de interpretación por medio de dos principios. Mantienen un método de interpretación consistentemente literal y mantienen la distinción entre Israel y la iglesia. Y esto es donde choca el dispensacionalismo con la teología del reemplazo o de los pactos. ¿Por qué? Porque es un poco más espiritualista y este método de interpretación es un poco más literalista. Entonces, a la gente, como hoy en día conocemos cómo está la cosa, que la gente pretende espiritualizar tanto los textos. Por ejemplo, hace un tiempo atrás le mencioné el ejemplo de las predicaciones alegóricas, que vi a alguien que estaba predicando acerca de la resurrección de Cristo, gloria a Dios y aleluya. La explicación de la resurrección de Cristo fue así: Cristo resucitó. Ahora Dios quiere resucitar tu matrimonio, Dios quiere resucitar tu vida, Dios quiere resucitar tu sueño. Dice, se perdió del punto de vista el mensaje y la enseñanza central para concentrarse en algo alegórico, en algo espiritualista. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, por eso es que se choca tanto. Vamos a leer algo porque, mire, Hitler dijo que cuando una verdad se repite, una mentira se repita muchas veces, se convierte en una verdad. Pero no es que es una verdad, porque mentira se irá siendo mentira. Lo que pasa es que como la gente lo repite tanto y tanto y tanto, y este argumento del que el dispensacionalismo es algo que nació en el 1800, es algo que ya me tienen con el disco rayado. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender. Ese argumento es relativo, el argumento de que si es nuevo es falso y si es viejo es verdadero. ¿Ve? Entonces, no se trata de que ser nuevo o ser viejo, se trata de ser bíblico. ¿Por qué? Porque curiosamente todas las referencias que utilizan esta gente para refutar el arrebatamiento pretribulacionista, sus escritos son calvinistas. Entonces, la doctrina calvinista se remonta al siglo XVI. Por eso es que se llama calvinista, porque si se hubiese remontado el principio de la iglesia, no hubiese sido calvinista, hubiese sido otro nombre, cristianismo. Pero es calvinista en honor al sistema de Calvino de los 5 puntos calvinistas. Entonces, prácticamente el calvinismo es nuevo, la teología del reemplazo es nuevo también, alabado sea el nombre de Jesucristo, porque prácticamente se remonta al siglo XVI. Entonces, vamos a ver si la doctrina del dispensacionalismo es nueva, como muchos lo quieren atribuir simplemente a Darby, o se lo quieren atribuir a Scofield, para decir que fue en el 1800 y tanto, para que la gente piensa, no, eso es algo nuevo. Y cuando algo se establece, la gente sigue como papagayos repitiendo lo mismo. Pues no. Mire, el desarrollo de la teología dispensacionalista. Número 1, desarrollos antiguos. Aunque conforme con un formato organizado, el dispensacionalismo es relativamente reciente. Su fundamento y desarrollo inicial de hecho mucho tiempo. Las siguientes declaraciones con los primeros líderes de la iglesia reflejan la intención de diferencia en la economía. O sea, la economía es una palabra de la transliteración dispensacionalismo, que es traducida del griego al español. Dispensación en el programa de Dios. Número 1, Justino Martín vivió del 110 al 165. En su diálogo con Tifrón, Justino reconoce varias dispensaciones o varias economías o varias administraciones en el Antiguo Testamento. Justino reconoce que antes de la circuncisión y la ley se podría agradar a Dios sin la circuncisión y guardar el sábado. Después de la revelación de Dios a Abraham, la circuncisión era necesaria para agradar a Dios. Después de la ley a Moisés era necesario guardar el sábado y el cumplimiento de un sistema de sacrificio. Justino apoyaba
la esencia del dispensacionalismo cuando reconocía las administraciones diferentes del Antiguo Testamento. Ireneo, 130 al año 200. Sus escritos, Ireneo hace alusión a 4 pactos principales entregados a la raza humana, diferencias particulares entre pactos del Antiguo Testamento y el Evangelio. Esta diferencia es típica del dispensacionalismo. Clemente de Alejandría, años 150-200, Clemente identificó 4 dispensaciones adámicas: de Noé, abrámica, mosaica. Agustín, 354-430. Agustín diferencia las primeras dispensaciones cuando ofrece sacrificio y la era presente inadecuada para ofrecer sacrificio. Aunque Dios es inmutable, describe Agustín como el imponente de un tipo de sacrificio en el primer periodo y otros tipos en el segundo. Agustín lo llama cambio de época sucesiva. Reconoce que eran diferentes y la adoración se acerca a Dios mediante diferentes. Riere concluye lo siguiente: no se sugiere ni debe inferirse que los padres de la iglesia fueran dispensacionistas en el sentido moderno de la palabra, pero algunos de ellos enunciaron principios que posteriormente se desarrollarían en el dispensacionalismo. Eso es innegable. Puede decir con claridad que ellos sostenían conceptos dispensacionalismo tempranos y primitivos. O sea, que todo aquel que pretenda decir que el dispensacionalismo, estamos hablando del desarrollo del dispensacionalismo, evidencia histórica, desarrollos modernos. Podemos hablar de Pierre del año 646 al 1799. Aleluya. También escribió John Edwards, año 637 al 1716. El Isaac Watts, 1674 al 1748. La cual, por ejemplo, Watts describía la dispensación de la siguiente manera: la dispensación de la inocencia, la dispensación adámica, pacto de gracia, la dispensación noéica, la de la religión de Noé, la dispensación abrahámica, la dispensación mosaica, la dispensación cristiana. 6, él veía 6. Está obviamente John Nelson Darby en el 1800 y 1882, y también está Scofield. ¿Por qué son los más mencionados? Porque fueron obviamente en el 1800 y en el 1843 las cosas eran diferentes a como eran previos a ellos. O sea, en otras palabras, ellos fueron los que dieron a conocer el sistema dispensacionalista, pero no fueron los que lo inventaron. Ellos lo organizaron y lo dieron a conocer. Entonces, ese argumento es sumamente vago. Gloria al nombre de Jesucristo. Además, gloria al nombre de Jesucristo, que tenemos que mencionar este asunto. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Vamos a buscar los que respaldan, porque si Scofield era satanista, todo el que respalda a Scofield es satanista. Tenemos gente aquí como el Instituto Bíblico Moody, tenemos gente como Escuela Stone Brook, tenemos escuelas como las de Dallas. El Seminario Teológico de Dallas ha promulgado que el dispensacionalismo en sus escritos, sin duda alguna, dispensacionalismo de Charles Rier es la principal defensa del dispensacionalismo clásico. Otros escritores como el Evento de Porvenir de J. D.Y. Pentecost y los escritos escatológicos de John F. Walvoord, participantes de otros libros, ¿verdad? Reino Milenial y varios trilogía Israel en la profecía, la iglesia en la profecía, y un sinnúmero de escuelas y de gente. Por ejemplo, dentro de esta escuela se ha declarado dispensacionalismo. Se incluye el Seminario Teológico de Dallas, el Great Theology Seminar, el Seminario Teológico del Talbot, el West Conservative Baptist Seminary, entre otras universidades como el Instituto Bíblico Moody, la Universidad Bíblica Filadelfia
y muchas más, y hasta el sol de hoy, sostienen que el dispensacionalismo como un sistema de interpretación. Ahora, vamos a ir aterrizando el avión porque hemos empezado de lo más sencillo a lo más complicado. Gloria al nombre de Jesucristo. Y vamos a ir aterrizando este asunto. Gloria al nombre de Jesucristo. Ya le hemos hecho referencia, pero no es de extrañarse que la gente de corte calvinista ataquen nuestra doctrina como algo diabólico. Usted puede ver el libro de John MacArthur que habla de fuego extraño y dice que las manifestaciones de las iglesias pentecostales son provenientes del mismo diablo. Entonces, no es extraño que esta gente de este tipo de corte calvinista ataquen a la iglesia. Ahora, hay que entender algo. Pablo dice que la doctrina es conforme a la piedad. La doctrina es conforme a la piedad, y lo voy a leer. Aleluya. El libro que acabo de leerle, voy a decírselo por aquí. El libro que acabo de leerle, a gloria al nombre del Señor, se llama el libro, gloria a Dios, Compendio Portavoz de Teología, año 2010, editorial Portavoz. Esa es de donde saqué el argumento del desarrollo del dispensacionalismo primitivo, su desarrollo histórico hasta el moderno. Ahora, la Biblia dice, 1 Timoteo 6, 3, 5. Si alguno enseña otra cosa que no conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, delirias acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, hombres de corrupto entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo está hablando de que la doctrina nace de las escrituras. Las doctrinas no nacen del libro de brujería, por favor. Otra cosa muy importante, que la doctrina es conforme a la piedad. El sistema doctrinal del dispensacionalismo, que está marcado dentro de la teología dogmática. Y ahorita quiero tocar eso porque la gente dice, no, es que yo no soy dogmático en cuanto a la escatología. Porque lo que pasa es que la dogma, cada cual tiene su propio diccionario y define dogma como le dé la gana. Pero vamos a ver lo que es dogma. Mire, vamos por parte para ir finalizando. La doctrina que es conforme a la piedad. La palabra piedad en el griego significa conforme, una actitud conforme a Dios. Es una actitud de sumisión, de referencia. Y no solamente es una actitud, sino que es un estilo de vida. La doctrina que es conforme a la piedad es una doctrina que hace que me haga ir en pos de Dios. Y no solamente es una doctrina que me hace ir en pos de Dios, sino que modifica mi vida, una vida piadosa, que lo que habla es de un carácter piadoso. Ahora bien, dígame usted si la postura pretribulacionista, que es la bienaventurada esperanza que tenemos nosotros, que Cristo nos viene a buscar antes que se desaten los sellos del Apocalipsis y se desate la ira de Dios y la gran tribulación sobre la faz de la tierra, que conforme a 2 Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo lo está aclarando a la iglesia de Tesalónica. Haga una exégesis de 2 Tesalonicenses capítulo 2 conforme al contexto histórico, conforme al lenguaje griego, y se va a dar cuenta que Pablo está diciendo que hay algo que al presente detiene la manifestación del anticristo y que tiene que ser quitado. Aleluya. Entonces, conforme a esta postura pretribulacionista, dígame usted si esta postura pretribulacionista le ha dado es una doctrina conforme a piedad. ¿Por qué? Porque la doctrina pretribulacionista, rapto antes de la ira y antes de la gran tribulación, lleva a la iglesia a una iglesia en pos de Dios. Se fomenta, ora, vigila,
Busca a Dios. El día está cerca. No te quedes. Hay un día de arrebatamiento de la iglesia. Viene el día. O sea, esa doctrina lleva a la gente en pos de Dios. Cuando yo leo la mayoría de los estudios o oigo a la gente enseñando post-tribulacionista, lo que enseña es, no, la iglesia se va a encontrar con el anticristo. No, prepárese porque nos vamos a enfrentar al anticristo, prepárese. Pues entonces la iglesia, todo el mundo tiene que estar construyendo búnker ahora y haciendo compras de 3,000 pesos para esconderse bajo la tierra. Ese no es el argumento bíblico. La Biblia dice que la iglesia de Filadelfia dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora de prueba que ha venido sobre el mundo entero para probar los moradores de la tierra. Yo te voy a guardar porque estos días son como los días de Noé. Se preparó un arca, Dios guardó su iglesia, le elevó. Las aguas significa tribulación. Las elevó, hermano. Vamos a ser elevados, como dice la Biblia, que nos vienen a buscar en nubes. Alabado sea Dios. A la trompeta de Dios, con voz de mando, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que quedaremos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojo. En un instante, dice en un átomo. La palabra átomo en el griego significa indivisible. Aleluya. Entonces, dígame usted, yo no le encuentro objetividad a una enseñanza post-tribulacionista. A no ser lo que yo te dije, no, es que la iglesia va a ser engañada. Pero realmente la iglesia será tan ingenua porque el Espíritu Santo pone convicción de justicia, juicio y pecado. Juicio, porque sabe que todo aquel que no acepta a Cristo le espera un juicio. Y también estamos conscientes que va a llegar un día de juicio de Dios sobre la faz de la tierra. Aleluya. Va a llegar un día y que Dios va a librar, aleluya, a su iglesia. Entonces, es un mensaje de esperanza. Por eso no es de extrañarse que el post-tribulacionismo, su enfoque es el anticristo, el diablo, las persecuciones, la matanza, aquello, es el desastre. Es una postura sin esperanza, es una postura sin esperanza, es una postura sin fe, a tal grado que quieren decir que el arrebatamiento pretribulacionista, que nos van a levantar en nube, la gente duda de eso. ¿Entonces por qué la gente duda de eso? Porque la gente han perdido la espiritualidad. Si a mí la Biblia me dice que Jonás se lo tragó un gran monstruo marino, yo se lo creo. Y si hubiese dicho la Biblia que se lo hubiese tragado un perro, yo lo creo, porque para mi Dios no hay nada imposible. Entonces, ese es el problema cuando nosotros pretendemos darle más credibilidad a la lógica que a la fe. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, esta gente han perdido la fe a tal magnitud que si la Biblia dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, el arrebatamiento no será algo nuevo. La gente quiere ver que el arrebatamiento es algo novedoso, que es algo de fantasía. Es mentira del diablo, porque la Biblia dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino carruaje de fuego al cielo. Alabado sea Dios. Entonces, como ellos han perdido la perspectiva de la fe, la esperanza, la grandeza de Dios, que Dios es un Dios poderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe, que no hay nada imposible. A mí yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo lo creo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, la Biblia dice que la doctrina verdadera es conforme a la piedad. Dígame usted si la doctrina o la enseñanza del arrebatamiento pretribulacionista no es una enseñanza que lleva a la iglesia a una vida piadosa, a una vida de búsqueda, a una vida de entrega, a una vida de coger las cosas serias. Yo no creo ese evangelio que usted calcula, pues entonces mira, se desató la primera, o por ahí dice uno que estamos en el cuarto caballo. Claro, cuarto caballo viendo Netflix en tu casa. Eso no es tribulación, por favor. Entonces, la gente se cree que ya están los sellos desatados. Entonces usted lo que tiene que hacer es cuenta, porque entonces en 7 años vienen a buscar. Pues eso es un mamey. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Eso no es la enseñanza. Entonces, ¿dónde queda las bodas del Cordero? ¿Dónde queda el tribunal de Cristo? Si te van a elevar, vas a buscar los caballos, descienden caballos. Como si te elevan, busca los establos. En los establos allá los caballos, coge los caballos y te reviera con caballos. Entonces, ¿cuál es el hecho de levantarse? Es algo ilógico, es irracional. Es algo que no cuadra, que no es bíblico.
Entonces la doctrina es conforme a la piedad, que produce una vida piadosa, de búsqueda, de seriedad con las cosas de Dios. Contraria a la postura postribulacionista, que es una postura que vive como te dé la gana, nos vas a encontrar con el anticristo, esto y lo otro. No, yo soy bravo, yo no tengo miedo a enfrentarme al anticristo. Esto no se trata de bravura, se trata que en el capítulo 5 de Apocalipsis hay una transición, porque se desata, hay una transición. El rollo tiene un significado, que es una compra de una propiedad y van a ser desatadas. Y la gente que no fueron compradas a precio de sangre van a recibir el castigo de esos sellos. Alabado sea Dios. Entonces, marca un precedente en la historia, en el panorama profético de los escatológicos de los últimos tiempos, donde se ve al mismo Cristo desatando los sellos en el cielo. Alabado sea Dios. Creemos firmemente en lo que nos ha enseñado. Aleluya. Porque el Espíritu Santo, no solamente la Biblia lo enseña, sino que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que lo que se enseña viene de parte de Dios. Aleluya. Ahora, vamos a analizar este asunto. Este asunto de si la doctrina pretribulacionista es una herejía. ¿Dónde es que se enseña el dispensacionalismo? El dispensacionalismo se enseña dentro de lo que es la teología dogmática. Ahora, ¿qué es una dogma? Una dogma, vamos a definirla aquí. La palabra norma es nativo del griego y su significado es doctrina u opinión fijada. Para ellos, ciertos métodos y una orden preestablecida de investigación. Ejemplo de establecimiento de una dogma en la iglesia. El concilio de Jerusalén en el libro de Hechos. Había una discusión, y no pequeña, dice la Biblia, porque en el contexto que se levantó la iglesia fue el contexto judío cristiano, judío como raza, gentil. Entonces, los judíos le chocaban el pueblo gentil porque los judíos tenían ciertas costumbres y ellos creían que tenían que circuncidarse y observar ciertas cosas de la ley para que hubiera salvación. Entonces, ahí nace lo que es el concilio. Cuando hablamos de concilio, hablamos de una reunión. La palabra concilio significa reunión. Y en Hechos, en el libro de Hechos, se me perdió por aquí, santo gloria a Dios, aleluya, estamos por aquí. En el libro de Hechos, en el concilio de Jerusalén, gloria al nombre de Jesucristo, alabado sea Dios, creo que está por aquí en el 19, déjame ver si está en el 15, verso 7, lo voy por encima. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, contienda no pequeña, se dispuso sus bienes, Pablo y Bernabé, a Jerusalén y algunos otros de ellos, los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, cuando con conversión de los gentiles causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegando a Jerusalén, fueron recibidas por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, refiriéndose todas las cosas que habían hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaban diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿Quiénes se reunieron? Los apóstoles y los ancianos. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dando al Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolos por la fe en sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vosotros habéis podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús
seremos salvos. De igual manera ellos, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho el Señor por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, sí, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar para ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerda con la palabra del profeta, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repartiré la ruina y volveré a levantar, porque el resto de los hombres buscan del Señor y todos los gentiles sobre el cual es invocado el nombre. Dice Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles y se conviertan a Dios, sino que le escriban que se aparten de la contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogados, de sangre. Porque Moisés de tiempos antiguos que tienen en cada ciudad quienes le prediquen en la sinagoga, donde le he oído cada día reposo. Entonces, pareciendo bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia, eligieron entre ellos varones, enviarlos a Antioquía como con Pablo y Bernabé, y a Judas, que tenía por nombre Barsabás, y a Sila, varones principales entre los hermanos, y escribieron por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y escribieron por conducto de ellos. Dice: los apóstoles y los ancianos, los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído de algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. No ha parecido bien, habiendo hallado un acuerdo, elegir varones enviados a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quienes enviaron a Judas y a Sila, la cual también de palabra os harán saber lo mismo, porque habéis parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no es imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dice, verso 29 del capítulo 15. De hecho, que obteniéndose de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de los cuales cosas son guiados, bien habréis pasar bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron con la congregación, entregaron las cartas. ¿Por qué estoy leyendo esta historia? Porque esta es la historia de un establecimiento de una dogma. Una dogma se establece en un concilio, en una reunión con los ancianos. En este caso estaban los ancianos, los apóstoles, discutieron esta circunstancia, llegaron a un acuerdo dirigido por el Espíritu Santo y establecieron una dogma. Ahora, ¿qué es una dogma? Es el término, viene del griego, que es una opinión fijada. Para ello es cierto método y orden preestablecido de investigación. Muy bien. Por eso es que la enseñanza es ortodoxa. Cuando una enseñanza es ortodoxa, nace de una dogma. ¿Qué es ortodoxa? Es correcto, es una opinión correcta. Técnicamente significa creencia correcta, opinión correcta relacionado a determinado asunto. Y de la ortodoxia nace la dogma. Por tanto, si el dispensacionalismo está catalogado dentro de una teología dogmática, es imposible que sea una herejía catalogada por una minoría. Es que por favor, si estuviéramos hablando con niños, pero a lo que le estamos hablando son personas que pretenden ser conocedores de la Escritura. Ahora, ¿qué es una herejía? Una herejía denota una elección. Luego aquello que es elegido y por ello una opinión, especialmente una opinión voluntariosa, que toma lugar al sometimiento del poder de la verdad, que conduce a divisiones y a formaciones de sectas. Entonces, al catalogar el dispensacionalismo y al arrebatamiento pretribulacionista como una herejía, está catalogando a los que creemos en esa postura que somos una secta.
lo cual es contraproducente y es una falta crasa de conocimiento de aquellos que manejamos las escrituras y las terminologías bíblicas, catalogar como que es una herejía porque es contraproducente, porque es una enseñanza ortodoxa que se constituye una teología dogmática, que es una opinión que fue resuelta luego de una investigación. El que no entienda eso es porque verdaderamente necesita. Entonces, lo que vemos es un argumento mañado, argumentos voluntariosos, porque precisamente esto tiene nombre y se le voy a buscar la terminología. La terminología, alabado sea el nombre de Jesucristo, que podemos notar de estos argumentos es que es heterodoxia, no es ortodoxa, es heterodoxia. ¿Qué es heterodoxia? Es una disconformidad con el dogma. Heterodoxia también se entiende la doctrina u opinión que no está de acuerdo con la sujetada por la mayoría parte del grupo. Constituye el dogma, el status quo o la posición ortodoxa. La dogma tiene que ver con el status quo, con la ortodoxia y con la mayoría de la gente que lo que cree. Entonces es imposible que Dios nos ha dejado a nosotros 100 años de error. O sea, no éramos salvos, estábamos perdidos. Y ahora hay un grupo que pretende sacarnos del error, donde ni siquiera se puede constituir lo que están discutiendo como una dogma, porque las dogmas en el principio, si tomamos por ejemplo en Hechos capítulo 15, se convocó a Pablo y Bernabé y a los ancianos que tenían reputación de dar su vida por el evangelio. Mire, hermano, yo no estoy catalogado dentro de eso porque yo no he expuesto mi vida como lo expusieron los apóstoles por el evangelio de Jesucristo. Ahora esto es un miqueo, prender el Facebook Live, escribir por Facebook toda la basura que yo crea o entienda o la que me invente sin ningún sistema doctrinal, sin ninguna seriedad para confundir. Recuérdense que la herejía trae división. Entonces, la cuestión es que, obviamente, para ser objetivo, entendemos que la postura pretribulacionista, posttribulacionista, midtribulacionista, son posturas que han estado existentes desde hace tiempo. Y el yo pretender ahora, gloria al nombre de Jesucristo, atacar, porque yo conozco gente que enseñan posttribulacionistas, pero no, donde surge el error es la insistencia en querer desacreditar el pretribulacionismo y el dispensacionalismo como si fuera algo del diablo, a tal punto de inventarse historias como si fueran historias de conspiración. Ahora, ¿qué es una conspiración? ¿Por qué yo le llamo teoría de conspiración? Porque la teoría de conspiración utiliza escrito no establecido o no conocido, que prácticamente la teoría de conspiración se constituye como leyendas urbanas. Entonces nosotros vamos a tirar todos los libros de estudio, de conclusiones, donde no solamente le damos credibilidad a los estudios, sino que le damos credibilidad al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, toda justicia. Y no solamente el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, justicia para conocer la verdad del Evangelio, sino que las evidencias que hemos visto, por ejemplo, como mencioné al principio, el ministerio del evangelista Gigi Ávila, es imposible que una persona haya sido instrumento de salvación para miles de personas con un testimonio intachable, tenía 4 doctorados, tenía un ministerio de alcance mundial, la salvación anuales eran de miles y miles de personas, y ahora de la noche a la mañana decir que esa teoría es del diablo, es una herejía, cuando nosotros hemos visto un fruto indudable de una vida de Dios, de un carácter de un hombre de Dios. Entonces, si ese argumento de la historia de Harry Potter es válido, tan importante es también este argumento que estoy trayendo ahora. O sea, a ver, lamentablemente no hay duda que hay un ataque satánico. ¿Por qué? Estamos haciendo esto por el ataque feroz que hay contra el arrebatamiento pretribulacionista, el dispensacionalismo,
como si ellos están trayendo algo nuevo a la iglesia. Wow, mira esta revelación. Mira, hermano, la Biblia es clara referente a los tiempos finales. No dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por carta, ni por espíritu, ni por carta, ni aunque fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. También la Biblia dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. La Biblia dice también que retén las palabras sanas que de mí oíste. O sea, no hay un consejo que al fin de los tiempos usted cambie de postura doctrinal. Hay un consejo que usted retenga, retener. No, pastor, que uno puede estar en un error. Bueno, hermano, si usted está en un error que produce condenación, usted entonces nunca se convirtió. Porque sí, cuando nosotros nos convertimos, puede ser que Dios trabaje en ciertas áreas de nuestra vida. Pero aquí usted es salvo o no es salvo. La sangre no te lavó a mitad. La sangre te lavó completo y el Espíritu Santo vino a morar en ti, el cual te guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, ¿qué espíritu recibiste? Entonces, eso fue cuando, como Pablo le dijo a los Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Recibiste el Espíritu Santo porque por guardar la ley o por la gracia? Entonces, ¿qué es lo que tú has sentido durante todos estos tiempos? Que ahora dice que cambiaste de postura porque Dios te reveló. Como yo le dije a uno, 10 años tú predicabas y ahora cambiaste, pues 10 años tú andabas perdido, muchacho. Pues tú nunca te convertiste de verdad. Eso es una teología de la salvación de proceso, ¿no? Cuando usted viene a Cristo, usted es salvo por gracia. Claro que hay cosas que Dios brega, pero si te mueren en esos momentos, ya te vas para el cielo en el nombre de Jesucristo. Hay gente que se convierten y creen que esto es un proceso hasta que te muera, porque entonces la salvación es cuando te muera. No, cuando usted te convierte, usted es salvo. Si perseveras diariamente en el Señor y guarda tu salvación con temor y con temblor. No hay gente media salva, ni la gente la va a mitad de la sangre. Es un disparate. Entonces, lamentablemente, vemos un ataque feroz a esta postura. Y si fueran posturas serias, posturas de exégesis, postura de análisis en el contexto, pues uno dice, pues caramba, pues está bien. Pero pretender manchar y poner en duda que el dispensacionalismo es por obra de Satanás dentro de la iglesia, como si fuera algún tipo de teoría de conspiración, negando la supremacía de Cristo, negando la soberanía de Dios, negando el poder, limitando el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia es poner en tela de juicio las doctrinas fundamentales de la iglesia. Hermano, usted entienda esto. Estamos ante un ataque feroz del enemigo, donde han entrado lobos rapaces para turbar a la iglesia. Usted no se turbe. Por más estudios lindos, que si aquello, que si lo otro, que si el diablo, que sea. Yo no soy fanático de buscar las 4 patas al gato. Yo me quedo con lo que he aprendido, profundizo en lo que sé para tener raíces profundas. Pero a mí usted no venga con el cuento que si orígenes, que si aquello, que si... Yo no soy fan de los orígenes de las historias. El proceso hermenéutico para traerle y para refrescarle la memoria a nuestros amigos. El proceso hermenéutico para traer una doctrina en la iglesia jamás tendrá que ver con leer libros de brujería o traer libros de historia, aparte que no sean, y tampoco establece los libros de la historia de los patricistas, y escritos patricistas jamás se puede establecer doctrina, simplemente se utilizan como libros de referencia histórico para probar un punto, que solo las patricistas tienen que ver con los padres de la iglesia primitiva, primer, segundo, tercer siglo, por ahí para abajo. ¿Cómo se establece una doctrina en la iglesia? La doctrina tiene que explicar la Biblia, no viceversa. Segundo punto, el siguiente paso es recopilar toda la Biblia, lo que se habla de determinado asunto. Tercero, el siguiente paso es distinguir lo que es bíblico en aquello que es narrativo de lo que es normativo. Cuarto, el siguiente paso es ver si ambos coinciden en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 5, a continuación se tiene que establecer con claridad el texto para fijar la doctrina. 6, tiene que luego trabajar minuciosamente, profesionalmente, responsablemente una exégesis y la hermenéutica
este autoprefijarse, hacer una distinción entre la exégesis y la hermenéutica, refiriéndose a la exégesis como la conciencia que estudia e interpreta el texto, y la hermenéutica a la ciencia que concentra las diferentes figuras que ocurren en la Biblia. Ambos, por supuesto, se entrelazan. 7. La interpretación del pasaje bíblico. Corroborar una doctrina se debe tener los siguientes cuidados: no espiritualizar los pasajes que son claramente literal y no hacer literal lo que es alegórico, no alegorizar lo literal, no canonizar una determinada versión de la Biblia o rechazar las demás, etcétera. Podemos leer el base y fundamento, cómo se establece una doctrina, y lo que yo le he leído es una abominación. No tengo palabra, por eso le puse teoría de conspiración. Es una aberración. Y más aberración es cuando los que pretenden enseñar esto se dicen que son doctores en la Biblia. Bueno, me es difícil porque yo lo que leo es como si fuera un argumento de personas sin profundidad bíblica. Y veo argumentos que lo que apelan es al sensacionalismo, a las historias fantásticas y fabulosas, y a la misma vez pretender decir que el arrebatamiento es algo ficticio de Disney World. ¿Sabe? Como que no encaja. Que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo nos dé testimonio. Podríamos hacer primera parte, segunda parte, tercera parte. En cada tópico que he mencionado, podríamos hacer un video aparte de esto. Mi intención para este video no es un ataque personal, pues no conozco a las personas, jamás es mi estilo, pero la apologética o la defensa del evangelio va dirigida no al que hace la enseñanza, sino a los que pueden engañar esa enseñanza. O sea, mi objetivo es darle herramientas y argumentos válidos a aquellas personas que leen estos tipos de argumentos, se escandalizan, se confunden. Más en esta época la gente han perdido toda sensibilidad. La gente pasando crisis, usted mencionando que va a haber el anticristo, que el diablo, que si los profetas dicen aviso de Dios para Puerto Rico, yo no sé qué más quieren, si aquí ha pasado un huracán, ha temblado y hay una pandemia, yo no sé, la gente quiere que la gente se muera. Yo no entiendo ese evangelio de profetas anunciando que si juicio y prepárate y viene aquello y al otro y alerta y 911, ahí Dios mío, es una crisis, una batalla, yo no entiendo esto, gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿dónde es que está el Dios de misericordia obrando? ¿Dónde es que está el Dios de milagro? Entonces, por eso que la mayoría de la gente andan confundida, porque muchos están proyectando como si ya aquí el diablo y el anticristo y esto se fastidió y que aquí no hay vuelta atrás. No, Dios está en control. ¿Escuchó bien? Dios es soberano, Dios está en control. Alabado sea Dios. Y lamentablemente esto es una cosa que no tiene nombre lo que está pasando. Pero que Dios nos ayude, aleluya, a seguir hacia adelante. Así que posiblemente hagamos otra parte, una referencia de los puntos que hemos traído, gloria al nombre de Jesucristo. Y seguiremos trayendo, ¿verdad?, estos tipos de estudios para alertar al pueblo, para que el pueblo no se confunda, no tenga miedo, no se confunda. Dios está en control. ¿Qué yo tengo que hacer? Ser fiel a Dios. ¿Qué yo tengo que hacer? Confiar en las promesas bíblicas. ¿Qué yo tengo que hacer? Confiar que Dios está en control. No es lo que tus ojos ven. Los discípulos se turbaron cuando vieron la tempestad. Maestro, sálvanos que perecemos. No, Dios está en la barca, tranquilo. Él está en control. Amén. No tengan miedo, no tengan temor. Dios está en control. Las promesas bíblicas tienen poder, tienen vigencia. Amén. Confiemos en el Señor. No es el fin. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. No es el fin. Confía en el Señor. Así que Dios nos ayude, hermano, a confiar en el Señor. Y un saludo a la iglesia local que está por ahí. Un saludo a los pastores, ministros del Señor, amigos, hermanos, familiares. Un abrazo y que estén bien juntos a sus familiares. Seguimos orando, no se rinda. Esto es diario. No piense cuándo se va a acabar esto. Usted viva el día de hoy. Cada día trae su propio afán. Hoy vivimos el día de hoy. Mañana traerá su propio afán. No piense cuándo se va a acabar esto, porque entonces usted, muchachos, se vuelve loco.
piense tranquilo, viva cada día con calma, confiando en Dios, busca a Dios. Amén. Así que Dios me le bendiga. Aleluya, un abrazo hacia adelante en Cristo. Recuerde, Cristo viene y viene pronto. Que estemos preparados, que nos encuentre buscando al Señor y con la esperanza de encontrarnos con el amado. Así que Dios me le bendiga hacia adelante en Jesucristo.